Buenos días, jóvenes y señoritas. Damos inicio a una nueva clase el día de hoy. Hoy día martes 9 de junio. Empezamos con la materia de interacción social, patología comunitaria y preventiva. Espero que hayan tenido una bonita semana de parciales. No se olviden que estamos empezando con esta modalidad de los exámenes virtuales. Todo es nuevo para todos, ¿sí? Para los docentes, para ustedes los estudiantes, para los administrativos, para los del sistema. Seguramente siempre van a haber algunas falencias, algunas debilidades que obviamente siempre se tiene que mejorar. Y entonces todas esas dificultades que ustedes encontraron, que sí lo estaba viendo, dentro de la semana de sus parciales, que escribían los mensajes que a veces no abría, se les cerraba, o finalizaban el examen sin haber finalizado. Seguramente que todas esas dificultades ya la próxima semana van a ir mejorando. Eh, en el transcurso del día también, hoy día le voy a enviar también los temas y los enlaces para que ustedes puedan ir revisando sus temas, por ejemplo, para que tengan todo ordenado y puedan dar también un buen examen, pues, ¿no? El segundo parcial. Bien, vamos a ver el día de hoy un tema también interesante. Vamos a hablar sobre artritis reumatoidea o artritis reumatoide. Eh, Casi usted ya seguramente que conoce mucho sobre la patología, por ejemplo, la definición, cuáles son las causas, la sintomatología que presentan estos pacientes, pero a mí lo que más me interesa es que ustedes aprendan cómo hacer un tratamiento físico kinésico o un tratamiento rehabilitador con estas personas que presentan ya artritis reumatoidea, porque son un paciente, por ejemplo, que nosotros vamos a atender el día a día cuando ustedes sean profesionales, por ejemplo, o quizás alguien ya en casa tenga la mamá, la abuelita o el abuelito, por ejemplo, con artritis reumatoidea. Eh, entonces, con toda la información que ustedes ya tienen, que en el transcurso de este semestre más que todo, es donde se lleva bastante, por ejemplo, los agentes físicos con la licenciada Amy, donde están llevando frío, calor, agua, el masaje. Entonces ustedes van a ver qué tipo de calor o qué tipo de tratamiento, qué tipo de agente físico van a utilizar para este paciente que presenta artritis reumatoidea. Están llevando kinesio, van a saber qué tipo de movilización o qué tipo de ejercicio van a realizar a este paciente que presenta esta patología. Bien, entonces veamos entonces un poquito sobre esto. Bien, si nosotros separamos esto de artritis, ¿sí? Tiene el término, por ejemplo, de articulaciones y itis, la terminología inflamación. ¿Sí? Si nosotros unimos, por ejemplo, estas dos palabritas, decimos que la artritis es la inflamación de las articulaciones. ¿Sí? Esto es algo, sabemos que la inflamación es una sintomatología que va a presentar este paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, que es algo característico. Cada patología tiene algo característico. Sí, por ejemplo, la patología del sistema nervioso central, los pacientes hemipléjicos, lo característico, por ejemplo, es la espasticidad y la parálisis, que ya hablamos. Por ejemplo, las personas o los pacientes con Parkinson, lo característico es la rigidez y el temblor, ¿sí? En cambio, estas personas que presentan artritis reumatoidea, lo característico creo que es la inflamación y la deformidad. Entonces, nosotros vamos a ver, aquí nosotros observamos esta imagen, una, por ejemplo, unas articulaciones o la articulación de la mano, de los dedos incluidos, que está de color azul, vemos todo normal. Pero ya vemos la otra imagen, por ejemplo, donde tiene ya los cartílagos o la membrana sinovial, por ejemplo, todo ya afectado, ¿no? Rojito, está inflamado y aparte que hay deformidad, ¿sí? Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser ya avanzadas de bastantes meses, que nos vamos a dar cuenta recién cuando el paciente presente deformidad. Puede presentar el paciente dolor, inflamación, ¿sí? Edema, pero si no vemos la deformidad, quizás no nos vayamos a asustar, pero ya estas enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoidea, son ya enfermedades crónicas, ¿sí? Sistémica autoinmune. ¿Qué quiere decir sistémica? Sistémica autoinmune quiere decir que va a afectar al cuerpo entero, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, hay unas patologías que solamente afectan cierta parte del cuerpo o ciertos tejidos, pero cuando hablamos de sistémica quiere decir que afecta al cuerpo entero.
Autoinmune quiere decir que el mismo cuerpo va a provocar esta patología, ¿sí? Se habla mucho de las causas, por ejemplo, de la etiología. Cuando hablamos de etiología nos referimos a causa, que dicen que es de causa desconocida, que no se conoce el verdadero origen de esta enfermedad, qué es lo que nos va a provocar. Pero hay muchas literaturas o muchos libros que dicen que la verdadera causa es que el propio organismo, que el sistema inmunitario está provocando esta artritis, que lo vamos a ver enseguida, ¿sí? En la que se produce la inflamación de la membrana sinovial. ¿Y qué es la membrana sinovial? La membrana sinovial es algo que va a recubrir las cavidades de las articulaciones, ¿sí? Luego, esta membrana sinovial produce un líquido que se llama líquido sinovial, que este líquido sinovial lo tenemos en todas las articulaciones. Pero ¿para qué me sirve este líquido sinovial? Me sirve o actúa como un lubricante en las articulaciones, para que estas articulaciones se puedan mover. ¿Qué pasa si no hubiera ese líquido sinovial? Seguramente que va a haber un desgaste articular. Entonces, aquí está afectando todo eso. Por eso vemos los dolores, por eso vemos la inflamación, vemos estos pequeños desgastes a nivel de las articulaciones en la falange, de las articulaciones de los dedos. ¿Sí? Esta inflamación va a ser la responsable del dolor. ¿Sí? Sabemos que el dolor es una experiencia sensorial desagradable, que nadie quiere pues, percibir eso, ¿no? También de la hinchazón, cuando hablamos de hinchazón hablamos de hematoma, ¿no? Que es la acumulación de líquido, que es algo anormal, ¿no? Y de la sensación de rigidez que se produce más que todo por las mañanas, ¿sí? Más que todos estos pacientes, por ejemplo, jóvenes que presentan artritis reumatoide, siempre están adoloridos durante la mañana porque la rigidez es matutina y la verdad que no sé por qué pasa esto. Eh, Porque llega en la noche, por ejemplo, el paciente y no hay dolor. Y he visto un paciente, he atendido un paciente unos cuantos días con esta patología que venía por la mañana y me cuenta todo esto, pues, ¿no? Que presenta dolor y la rigidez, por ejemplo, durante las mañanas, que no puede mover las articulaciones de su dedo, le limita mucho, pero en las noches, por ejemplo, cuando está acostado en casa, en la cama, dice que las articulaciones la mueven muy bien y el dolor va desapareciendo. Entonces, son algunas cosas, por ejemplo, que nos van contando los pacientes que sirven como experiencia para poder contarlo. Bien, veamos qué más. Acá vemos, por ejemplo, una imagen de una persona con artritis reumatoidea, ¿sí? Algo típico, por ejemplo, algo característico de esta artritis reumatoide es la simetría, ¿sí? Si yo, por ejemplo, veo que mi paciente presenta dolor, presenta inflamación, presenta edema en una sola mano, pues yo no puedo decir, y en la otra mano no lo presenta, yo no puedo decir que este paciente presenta artritis reumatoidea. No, el dolor tiene que ser simétrico en ambas manos, la inflamación tiene que ser simétrico, el edema, la deformidad y la rigidez tiene que ser en ambas manos para que yo pueda decir que mi paciente presenta artritis reumatoidea. Y obviamente que lo voy a derivar con el especialista. ¿Cuál es el especialista para que pueda tener estas patologías como la artritis reumatoidea, la artrosis? ¿Alguien me dice? El traumatólogo. El traumatólogo. El traumatólogo se encarga de ver patologías traumatológicas del aparato locomotor, esguince de tobillo, fracturas, luxaciones, ¿sí? En cambio, hay otro especialista que se encarga de ver de los reumatismos, de la artritis, de la artrosis, que se llama reumatólogo, ¿sí? Nosotros como oficio debemos aprender o debemos saber derivar a un paciente al especialista. Hay problemita al corazón, derivamos al cardiólogo. Sabemos que es una patología que le va a dar una hemiplegia, una embolia, derivamos al neurólogo. Sabemos que es una afección del aparato respiratorio, derivemos al neumólogo. Se le subió el azúcar al diabetólogo, ¿sí? Se subió la presión al cardiólogo. Entonces, manejémonos de Dice, esa manera. ¿Perdón? y en este momento, ¿cómo podemos ayudar al paciente? Al reumatólogo.
El reumatólogo es el especialista de atender todas estas patologías. Artritis, artrosis, ¿sí? Él es el especialista. Oye, seguramente que irá a hacer un estudio más de sangre para corroborar si en el estudio la prueba que van a hacer le da positivo, pues vamos a decir que este paciente presenta artritis reumatoidea, ¿sí? Hay algunos criterios que debemos saber para poder llegar al diagnóstico y decir que el paciente sí está diagnosticado con artritis. Entonces vamos, veamos qué es lo que va a hacer el fisio. Lo derivo nuevamente al fisio. Se trabaja así, de esta manera, ¿ok? Más adelante vemos eso. Veamos las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, nos referimos a la sintomatología, ¿sí? ¿Qué es la sintomatología? Es el conjunto de signos y síntomas que ustedes están llevando en semiología. Todo esto que vamos a ver el día de hoy, ustedes lo han visto en semiología. ¿El paciente presenta dolor? Sí, va a presentar bastante dolor. Hay que saber qué tipo de dolor presenta este paciente, si es un dolor pungitivo, si es un dolor localizado, si es un dolor urente, si es un dolor irradiado. Sí, todo eso ustedes van a preguntar cuando estén llenando la historia clínica. ¿Qué más presenta este paciente? Va a presentar edema. El edema es la acumulación de líquido, ¿sí? Esto es algo anormal que está en el paciente, entonces tiene que ser evacuado. Seguramente irán a hacer ustedes un drenaje linfático manual, un DLM, por ejemplo, que se llama, que esto se avanza en masoterapia. Eh, Perdón, en fisio 1, cuando estén llevando masaje como agente físico, pues van a llevar todo lo que es para hacer un drenaje con este paciente. Ustedes ven esta hinchazón, esto es un edema. Entonces tenemos que hacer un drenaje linfático manual. Ok. Tercero, este paciente presenta calor. ¿Sí? La zona se vuelve bien caliente. Cuarto, presenta rigidez. La rigidez que es algo que el paciente le va a limitar, por ejemplo, mover las articulaciones de los dedos, de la mano, de la muñeca. Sí, es algo característico la rigidez. Y la parte que va a presentar deformidad. ¿Sí? La deformidad tiene que ser simétrica en ambas manos para poder decir que el paciente sí presenta artritis reumatoidea. Y aparte que hay que hacer un estudio más de sangre para llegar y estar seguro de que el paciente sí presenta artritis, ¿no? Bien, entonces las manifestaciones clínicas son estas, sencillas, ¿sí? Que ya saben ustedes todo esto. Aprendan qué es dolor, qué es edema, qué es rigidez, qué es deformidad, porque dentro del examen vamos a preguntar, ¿sí? Pequeños conceptitos, falso y verdadero, en opciones múltiples también. Veamos, ¿cómo se produce la artritis reumatoidea? Como les decía al comienzo, no se conoce exactamente cómo se produce esta enfermedad, ni cuál es el origen, ni cómo se desencadena, pero se dice, ¿no? Hay muchas literaturas, muchos libros que dicen que el sistema inmunitario ataca, ¿sí? Al propio organismo, ataca las propias defensas sobre las membranas sinoviales, ¿no? De los linfocitos, las células alfa, que lo vamos a ver enseguida, ¿sí? La evolución es desde una afectación mínima hasta un daño progresivo e irreversible. ¿Qué quiere decir esto? El tratamiento que nosotros hagamos, por ejemplo, con este paciente, eh, nosotros lo podemos llegar a recuperar, sí lo podemos llegar a recuperar. En algunos casos, cuando hay bastante deformidad, por ejemplo, y presentan los 7 criterios, es muy complicado ya. Más que todo va a ser mejorar la calidad de vida de este paciente, que no presente mucho dolor, disminuir la inflamación, evitar las deformidades con algunos tipos de órtesis, por ejemplo, algunos equipos de electro. Más que todo mejorar esa calidad de vida que lleva el paciente y que no esté dependiendo de otras personas, ¿sí? Entonces, el tratamiento que se haga con estos pacientes es muy importante. Veamos entonces cómo se va a producir esta enfermedad. En las articulaciones, las células del recubrimiento sinovial son designadas tipo A, que son los macrófagos, o tipo B, que son los fibroblastos. Seguramente ustedes esto ya lo han visto en citohistología, donde avanza bastante lo que son los macrófagos, los fibroblastos, ¿sí? Esta membrana sinovial que se presentan en todas las articulaciones, por ejemplo, se vuelven más delgaditas debido a la hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Es el aumento, por ejemplo, de una masa que se va a encontrar en la articulación y aparte que va a haber una hipertrofia de estado de células. Va a haber un aumento de tamaño de estas células. Entonces, acá hay un ejemplo sencillo, por ejemplo, si nosotros observamos
esta primera imagen que le voy a marcar acá, esperen un minuto, esta pequeña imagen que estamos acá, que vemos algo normal, por ejemplo acá vemos una articulación de rodilla, vemos el fémur, por ejemplo, por debajo vemos la tibia, vemos la rótula que está por dentro, vemos acá los cartílagos, vemos la membrana sinovial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Si nosotros vemos más abajito, por ejemplo, acá ya vemos estas cositas acá, estos pequeños círculos, por ejemplo, son algunas hiperplasias que se está dando, ¿sí? Que va a haber un aumento de tamaño de estas células como una masita, por ejemplo. Que esto me va a ir destruyendo el líquido sinovial y donde el líquido sinovial ya no me va a poder lubricar las articulaciones, entonces va a haber como un desgaste, ¿sí? Y esto es lo que me produce, por ejemplo, la membrana sinovial comienza a invadir el cartílago, forma un tejido inflamatorio, invade y destruye el cartílago del hueso, ¿sí? Entonces, es decir, que el propio organismo de uno, el propio sistema inmunitario, me va a llegar a destruir todas estas células que son buenas para nosotros. El líquido sinovial se vuelve, en otras palabras, se vuelve malo, ¿sí? Se vuelve malo y comienza a destruir, ¿sí? Más o menos esa es la causa o la información que se tiene sobre de cómo se da esta enfermedad. Bien, ¿qué personas padecen la artritis reumatoidea? La artritis reumatoide afecta al 1% de la población aproximada. La edad de presentación puede ser cualquiera, aunque se presenta con mayor frecuencia de los 40 a los 60 años. Pero hoy en día también se está presentando en personas jóvenes, que se da bastante, 18, 20, 25 años, por ejemplo, se llama la artritis juvenil que se está dando hoy en día. ¿Sí? Es una enfermedad que predomina en la mujer con una proporción 3/1 con respecto al varón, ¿sí? Y también puede dar en los niños. Muy poco, es raro. ¿Cómo se diagnostica? Eh, a ver, para llevar esto, hay que hacer una buena anamnesis, una buena exploración, que esto también se lleva en semio, en historia clínica, donde están avanzando, la observación, la inspección, la palpación, cómo realizamos la evaluación con nuestro paciente, por ejemplo, es muy importante. Eh, para saber si una persona padece una artritis reumatoide, el reumatólogo, aquí tenemos, el reumatólogo es el especialista que va a valorar a este paciente con artritis, ¿sí? Valorará los síntomas que se han señalado previamente, obviamente los síntomas no se olviden, dolor, inflamación, la rigidez, la deformidad, el calorcito que presenta el paciente, y aparte vamos a ver, siempre hay que pedir un estudio radiológico, una radiografía, para ver el grado de deformidad, ¿sí? ¿Y qué observamos nosotros en la radiografía? Vamos a observar partes óseas, los huesitos. Entonces, esto me va a llevar ya para decir que mi paciente sí presenta ya una artritis, y esto me sirve para confirmar mi diagnóstico. Bien, es necesario, como rutina, se pide una radiografía de mano. Ahora sí, acá nosotros vemos para poder llegar a este diagnóstico y corroborar que si el paciente presenta artritis reumatoidea, tiene que cumplir mínimo 4 de estos criterios. Si cumple 3 criterios, pues no tiene artritis reumatoidea. Pero si cumple mínimo 4, 5 o si tiene los 7, pues estamos llegando, corroborando que sí el paciente presenta artritis reumatoidea. Entonces veamos, rigidez matinal al menos de 1 hora, ¿sí? Si mi paciente presenta rigidez, por ejemplo, por la mañana, entonces vamos a tiquear, ¿sí? Inflamación de 3 articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Articulaciones de la muñeca, de las articulaciones, por ejemplo, de metacarpofalángicas, de los dedos, ¿sí? Estamos entonces diciendo que estamos corroborando, anotamos, ¿sí? Artritis simétrica. ¿Qué quiere decir esto? En ambas manos. Nódulos reumatoideos, unos pequeños, por ejemplo, como unas bolitas que se van a presentar en las articulaciones. Un factor reumatoideo que es positivo, que esto se va a hacer con un estudio de sangre que va a pedir el reumatólogo para corroborar si sí o no. Este factor reumatoideo positivo, si es que me da positivo, pues estoy corroborando ya de una que mi paciente presenta artritis reumatoide, ¿no? Y alteraciones radiológicas típicas, ¿no? Pidiendo una radiografía, un rayo X, nosotros vamos a observar la deformidad de mi paciente. Entonces, pues con estos criterios
que presente 5 criterios, pues ya estamos diciendo que mi paciente presenta una artritis reumatoidea. Bien. Ahora, una vez que ya nosotros conocimos un poquito sobre la patología, que siempre debemos saber, eh, a veces por lógica, entonces presenta dolor, cualquier patología X, entonces coloco este equipo, pero sobre la patología no sé nada. Entonces yo debo informarme sobre la patología. Seguramente ustedes cuando estén haciendo ya su internado rotatorio, por ejemplo, las prácticas en los hospitales más adelante, porque va a mejorar todas estas cosas en el país, eh, ustedes van a tener pacientes, por ejemplo, con algunas patologías que nunca en su vida escucharon. Por ejemplo, un Guillain-Barré, una espondilolitesis, una espondilitis, que quizás sean palabras nuevas, por ejemplo, y son patologías verdaderamente graves, que en el hospital se da, por ejemplo. Entonces, ¿y qué hago yo? ¿Cómo intervengo? ¿Cómo actúo desde un punto de vista fisioterapéutico? Y empiezo a leer, ¿no? Y empiezo a empaparme de esa información que quizás en la universidad no lo vi, no lo escuché. Pero yo para poder trabajar con un paciente tengo que saber por lo menos cómo se da esa enfermedad, por qué, cuáles son las causas, cuál fue el mecanismo de lesión, que es muy importante para nosotros como terapeutas. Entonces, lo tengo que preguntar, lo tengo que estudiar, lo tengo que saber. Indago, pregunto a mi docente, lo llamaré, le escribiré, pues tengo que saber mucho sobre eso. Y también para poder explicarle a mi paciente, porque el paciente siempre pregunta, ¿y por qué se da eso? ¿Y por qué me está colocando eso? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y en qué tiempo voy a mejorar? Entonces yo tengo que tener respuesta para todo eso, lo que me pregunta el paciente. Bien, veamos el tratamiento fisioterapéutico que nosotros vamos a hacer. Planteémonos objetivos, siempre les he dicho. Planteémonos objetivos, seamos claros el objetivo y por qué lo voy a hacer. Si yo no tengo la idea de por qué aplicar un equipo, de por qué aplicar frío, de por qué aplicar calor, mejor ni lo aplico. Sí, tengo que saber por qué voy a hacer esas cosas. Entonces, uno de los primeros objetivos que nosotros vamos a hacer con este paciente, reducción de la inflamación y el dolor. El paciente está bastante adolorido, hay bastante inflamación. La inflamación me lleva a que esté adolorido, ¿sí? Y el dolor también me lleva a tener edema. Entonces, reducción o si quieren ustedes, inhibición que se está utilizando bastante de bloquear el dolor como objetivo. Prevención de la limitación articular. Hago un trabajo preventivo con mi paciente para evitar esas limitaciones articulares. Evitar las deformidades. ¿Cómo evito las deformidades? Sí, seguramente ya que mi paciente va a presentar algunas deformidades de los dedos, sus dedos se van a ir doblando, seguramente la mano engarra, no lo sé. Entonces tengo que evitar todo eso. Seguramente con alguna férula de descanso, de reposo, que ya yo le voy a indicar a mi paciente y se las hago también porque no me cuesta nada hacer la férula y el paciente pues se quede más contento, ¿no? Bien. Ahora, dentro del tratamiento fisioterapéutico que yo voy a realizar con estos pacientes, quizás algunos equipos de electro sí me puedan servir con este paciente que presenta artritis. La onda corta, por ejemplo, que es fantástico en los pacientes con artritis reumatoidea. Todos estos equipos, por ejemplo, como la onda corta, el magneto, ultrasonido, láser, que son equipos de alta frecuencia, que esto se avanza en cuarto semestre. Hay una materia de electroterapia que la doy yo, que estoy dando. Entonces, si yo sigo como docente el próximo semestre, pues van a llevar conmigo todos los equipos de electroterapia. Entonces, la onda corta, fantástico para, que también creo que lo están llevando ahora como agente físico, y creo que no correspondería como llevarlo como agente físico porque es un equipo de electroterapia que lo vamos a llevar el próximo semestre. La magnetoterapia, el magneto, por ejemplo, que es fantástico para la artritis, que es un tratamiento a través de campos magnéticos que tiene diferentes parámetros para poder dosificar con un paciente con artritis, un paciente con lumbar, un paciente con esguince, por ejemplo. Creo que es uno de los equipos fantásticos que tenemos dentro de la gama de fisioterapia. El ultrasonido, que el ultrasonido también es un equipo excelente. Gracias a Dios tenemos todos estos 4 equipos en gabinete donde vamos a poder hacer la práctica. El ultrasonido también es un equipo de alta frecuencia que tiene igual una modalidad para programar frecuencia, intensidad, emisión, tiempo y poder dosificar todos estos parámetros con mi paciente, ¿no? El láser, por ejemplo, el láser terapia, que es el tratamiento a través de láser, que también lo tenemos en gabinete, es un poco invasivo, tenemos que cuidar un poquito cuando utilizamos esto. También con la onda corta, por ejemplo, las mujeres si están embarazadas, están menstruando, un poquito complicado, ¿no? Todas esas recomendaciones yo se las voy a dar más el próximo semestre si nos vemos. Ok, bien.
Ahora vamos a ver, no quiero hablar de los parámetros, todas esas cosas, porque eso obviamente que corresponde al próximo semestre, sí, pero para que tengan ya una idea más o menos de qué equipo utilizar. Los principales objetivos de los ejercicios terapéuticos. Ahora vamos a ver qué tipo de ejercicio nosotros vamos a realizar con este paciente con artritis reumatoidea. Eh, Primero, los objetivos son mantener o recuperar la movilidad. No se olviden que estos pacientes que presentan dolor, que presentan inflamación, edema, va a haber una limitación del movimiento. Entonces yo tengo que recuperar o tengo que mantener esta movilidad de las articulaciones de los dedos, de la muñeca, del codo, si es necesario. Aumentar la fuerza y la resistencia muscular. Seguramente cuando hay debilidad, hay dolor e inflamación, la fuerza también disminuye. Entonces yo voy a aumentar y acá es muy importante en el primer objetivo y en el segundo objetivo conocer muy bien el tema de examen articular y el tema de examen muscular. ¿Sí? El tema de la goniometría, el tema de cómo hago un examen muscular según Daniels, que yo sé que lo están llevando en kinesio. Tercero, proporcionar conocimiento cardiovascular, ver ese corazoncito que esté apto para poder realizar los diferentes tipos de ejercicios. Aliviar el dolor, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una serie de agentes físicos, equipo de electro, todo eso. Prevención o prevenir deformaciones, que es lo más importante, como lo habíamos planteado como el primer objetivo, con algunas férulas, con algún tipo de órtesis para evitar estas deformaciones. Corrección postural, el tema de la postura, que es muy importante. Tengan claro esto, paciente que presenta un problema del pie, no solamente me encargo de trabajar el pie, trabajo rodilla, cadera, el tema de la postura que se va a ver afectado. ¿Sí? Trabajemos en conjunto, trabajemos en global, no solamente vayamos al punto de dolor. Veamos el otro objetivo, independencia en las actividades de la vida diaria y en la marcha. ¿Sí? Que mi paciente sea lo más independiente posible, trabajemos la biomecánica de la marcha si ustedes quieren, mejorar la sensación de bienestar, que esto es un aspecto muy importante, que mi paciente se sienta bien, que se sienta saludable, que se sienta bien consigo mismo, el aspecto psicológico es muy importante, jóvenes. Veamos el tratamiento en una fase aguda. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con este paciente? Posturas correctas, el tema de ergonomía, de higiene postural, por ejemplo, que en algún momento lo van a avanzar, creo, en kinesioterapia, lo avanzan esto en cuarto semestre. Los baños matutinos, por ejemplo, de agua tibia, mejora la rigidez, ¿sí? La termoterapia, por ejemplo, aplicación de calor, me ayuda bastante. Los ejercicios respiratorios, por ejemplo, trabajar más que todo el diafragma, los intercostales, por ejemplo, que son muy importantes para el tema de la respiración, los escalenos, que son músculos respiratorios, ¿no? Las contracciones isométricas o ejercicios isométricos, que vamos a ir trabajando un poquito ya sobre la fuerza a nivel de las articulaciones. Los ejercicios isométricos son contracciones musculares voluntarias del músculo sin desplazamiento articular. Es un ejercicio menos invasivo que me ayuda más que todo a la fuerza muscular. El uso de las articulaciones sanas. Es muy importante, por ejemplo, trabajar codo, trabajar hombro, trabajar la cabecita, por ejemplo, inclinación, las rotaciones, que me va a ayudar bastante. Masajes descontracturantes, por ejemplo, que es muy importante a nivel cervical, a nivel del trapecio. Eh, Láser, que ya lo vimos, magneto, por ejemplo, que es estos equipos de alta frecuencia que me ayudan bastante con el dolor, la inflamación, el edema con mi paciente. Movilizaciones pasivas y activos asistidas, por ejemplo, el tema de la cinesiterapia o kinesioterapia, si ustedes quieren, el tema de las movilizaciones, que es muy importante para mejorar. AMA significa amplitud del movimiento articular. Tenemos que mejorar todo lo que es AMA, ¿sí? La amplitud del movimiento articular. Pregunta de examen, jóvenes. ¿Qué significa AMA? Bien, veamos ahora en una fase subaguda. Después ya de lo que pasamos en la fase aguda durante todo un tiempo, por ejemplo, no es que lo vamos a aplicar todo en un día, ¿no? Tenemos que ir nosotros viendo esto aplica un día, esto en el segundo, esto en el tercero, en el cuarto, así. A ver, en una fase subaguda, todo lo anterior, no todo, sino algunas cosas ir sacando, más esto que vamos a ver el día de hoy. Termoterapia superficial. Cuando hablamos de termoterapia superficial, hablamos de compresas, ¿sí? Compresas calientes, hablamos del infrarrojo, pero el infrarrojo se dice que es un equipo de alta frecuencia, pero emite un calor superficial, que esto también lo vamos a hablar en electro, ¿sí? La hidroterapia, que me ayuda bastante, por ejemplo, sé que están avanzando hidro con la Listen Amy,
los baños, por ejemplo, de inmersión en agua caliente, los ejercicios en la piscina que me ayudan bastante. La termoterapia más corrientes interferenciales, por ejemplo, o con el corriente, o con la corriente de TENS, que esto se ve en electro, corrientes interferenciales que son corrientes de media o de mediana frecuencia, y el TEMPO, que es un equipo de baja frecuencia, ¿no? Los masajes suaves y descontracturantes por encima y por debajo de la misma, de las articulaciones, ¿sí? Cinesiterapia activo-asistida, acá ya el paciente puede mover un poquito más, entonces yo le ayudo, ¿no? El uso de férula, que es muy importante, la terapia ocupacional, que también es muy importante para trabajar con mi paciente. El tema de terapia ocupacional, por ejemplo, son cosas que ustedes tienen en casa, por ejemplo, no sé, algunos juegos de prensión fina, de psicomotricidad fina, gruesa, que ustedes van a trabajar con su pacientito. ¿Bien? Acá vemos ya el tipo de los dispositivos de ayuda, las férulas, por ejemplo, que ustedes le van a hacer a su paciente, férulas nocturnas que son de descanso para mano y para muñeca. ¿Sí? Esto se ve en quinto semestre, cuando ustedes están avanzando órtesis y prótesis, con el licenciado Daniel, que les va a indicar cómo se va a hacer una férula para una persona con artritis reumatoidea cuando presente deformidad. ¿Sí? Que esto es muy bonito, es muy interesante aprender esto, con materiales de casa que ustedes tienen en casa. Ejercicios básicos para la artritis reumatoide. Acá les muestro algunas rutinas, por ejemplo, de ejercicios respiratorios, siempre con la respiración, una respiración diafragmática, una respiración torácica, levantando los brazos con movimientos, ¿sí? Aparte, flexo, extensión de los dedos, ¿sí? Son algunos ejercicios. Por ahí terminando, la articulación de muñeca, trabajamos flexo, extensión, por ejemplo, en esta posición, en esta otra posición. Ustedes ya conocen los movimientos, lo hacen hacer a su paciente. Acá vemos ya antebrazo, la pronosupinación de mi paciente, ¿sí? Arriba, hacia abajo. Vemos acá la circunducción de la articulación de muñeca con puño cerrado, pequeños circulitos. Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes que terminemos? Estamos a 1 minuto. Es un tema muy bonito, es un tema muy interesante, sencillo de aprender y muy práctico más que todo, ¿no? El tratamiento es bastante que se hace con estos pacientitos. Eh, Solo es conocer la patología y saber qué equipos aplicar y cuándo aplicarlo, ¿no? Y la dosificación que lo van a aprender el próximo semestre conmigo. ¿Se entendió, jóvenes? Licen, ¿y el tiempo de recuperación, qué tiempo sería No podemos, normalmente? no podemos decir un tiempo de recuperación, Alfredo, ¿no? Sí, Alfredo, no podemos decir un tiempo de recuperación porque hay patologías que se pueden recuperar en 6 meses, hay patologías que se pueden recuperar en 1 año, o quizá sea un caso irreversible. Es dependiendo también de los criterios que presenta el paciente.